Yo, Ruiz Mari Carmen, sería una persona totalmente distinta, con gustos, metas y hábitos de consumo distintos. Si el tipo de familia con la que crecí hubiera sido distinto, sí, porque la orientación del entorno, como contexto inmediato en la toma de decisiones de vida, personal y privado, no serían tampoco los mismos. La influencia y formas de pensamiento con las cuales asemejar y construir la realidad de estos hábitos y gustos en apariencia personales, en relaciones de supuesto apego e interacción, surgirían de una narrativa propia y de dinámica particular, hacia lo externo semejantes pero nunca iguales. ¿Piensas que puede haber más de 11 tipos de familia en México? No, pero es posible en contraste a cómo se mueve la sociedad de criterios específicos a raíz de su diversidad y generando estas como subcategorías. ¿Cuál sería uno? Padres más hijos de jóvenes y de niños. 2. De cercanos más otros, no necesariamente consanguíneos. 3. Reconstruidas o fragmentarias. 4. Nido vacío con mayoría en la tercera edad. 5. Las del mismo sexo e identidades no convencionales. 6. De padres solteros, dividido entre padres, madres y tutoría legal usualmente familiar. 7. Las que considero por elección en todas sus partes entre jóvenes sin hijos, de en camino sin experiencia, y los de co-residencia en algunos casos también con o sin hijos. Y finalmente 8. Unipersonal. ¿Cuál es la diferencia entre clase y estrato social? Se da a partir de su postura económico-política en la clase de interpretación sociológica y del estrato de interpretación mercadotécnica. Así, la clase se basa en explicar lo invisible conceptual de la distribución líquida de los grupos sociales y contextos cambiantes, pero aún dentro de la modernidad capitalista, donde se coagulan cuando se impone el estrato que interpreta de lo visible los tipos de vida, entre las acciones individuales a las configuraciones colectivas, en modos de comportamiento y hábitos de consumo. ¿Por qué menciona Julio Galino que hoy no hay desarrollo posible de estrategias de mercado sin el consentimiento de la estructura social del consumo? Porque obtener datos suficientes como necesarios al segmento al que se dirigen permite comprender la dinámica entre la satisfacción y necesidades, visualizando la demanda real en competencia, para asegurar y hacer posible ver beneficios en ganancia que mantienen activos los flujos económicos que sostienen el funcionamiento de la estructura moderna. Yo, Ruiz M., según la tipología de los niveles socioeconómicos del IIS, pertenezco al nivel socioeconómico medio emergente C-, de una toma de decisiones centrada en la aspiración a una mejor calidad de vida, pero constante al de más, pues si bien regularmente contamos con los recursos mínimos, solemos rozar la escasez de nuestros básicos. El consumo determina siempre lo más necesario pensando en su beneficio pero ponderando el precio. El ingreso de comercio informal a partir de una educación que va de la media a la superior y en curso. Yo, Ruiz M., considero que como diseñador estoy preparado para generar objetos o servicios para grupos de personas que pertenecen a niveles socioeconómicos muy distintos al nivel al cual yo pertenezco. En ese momento no lo sé. Sin embargo, soy consciente de cómo cambia el panorama desde las diferentes perspectivas que se desarrollan en sociedad y donde se construyen, por lo que el primer paso es pausar la acción para abordar los diferentes marcos bajo los cuales voy a diseñar, para que el producto de diseño coincida, en contexto y coherencia, a las necesidades contra deseos e impulso humano, determinando que en lo afectivo y experiencia impacte siendo consumible por funcional. Considero que como sociedad no tendemos a tener ningún prejuicio positivo o negativo entre personas que pertenecen a distintos niveles socioeconómicos. Aún existe el desconocimiento de nuestras diferencias tangibles en comparaciones, contrastando nuestros entornos por acuerdos sociales y oportunidades de satisfacción, despertando sentimientos mixtos y polarizados del otro como ajeno, ya sea idealizado o minorizado e incluso violentado de en un nivel a otro o dentro del mismo entre sus miembros. En México, cada nivel socioeconómico tiene el diseño que requiere, necesita y se merece.
Pues sí existe diferencia en la oferta y demanda de los tipos de productos y servicios destinados a diferentes sectores, contemplando al usuario en sus contextos por geografía, presupuesto, nivel educativo y preferencias estéticas. Por otro lado, de que lo necesiten como valor agregado aún queda relativo, pues donde no todo es asequible parece que se diseña para mantenerlos justo donde y cómo están, sean buenas o malas sus condiciones cotidianas, sin generar real alcance hacia un bienestar de vida más integral, satisfaciendo necesidades que en realidad no tienen. Por último, ¿qué producto de diseño de la comunicación gráfica consideras que necesite o le pueda ser útil a una familia unipersonal y de nivel socioeconómico E por promedio en México? De su dificultad para mantenerse en comunicación, interés educativo, decisiones de fuerte carga emocional y la aspiración al bienestar en libertad, una manera de acercarse podría ser a través de llevarles entretenimiento que lo visibilice en sociedad, de narrativa cinematográfica, apelando al drama humano de sus condiciones, empatizando hacia con instituciones y los otros, pero de motivación consigo mismos, del empoderamiento crítico a mejorar sus condiciones de vida y autonomía, acercando oportunidades de empleo, movilidad y capacitación. Gracias.